El tema que vamos a tratar el día de hoy es glaucoma congénito en la modalidad de club de revistas. Mi nombre es Carlos Andrés Pérez Rodríguez, residente de oftalmología de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. Entonces vamos a iniciar hablando acerca de la anatomía. Entonces, pues el humor acuoso es como el principal protagonista de esta entidad, entonces es necesario tener claras pues sus características principales. Es producido por el epitelio de la pars plicata del cuerpo ciliar. Es un líquido de alto contenido proteico que está filtrado desde los capilares fenestrados hacia el estroma de los procesos ciliares. Se caracteriza por tener un transporte activo de solutos a través de las dos capas del epitelio ciliar y cuenta con un gradiente osmótico que facilita el flujo pasivo de agua hacia la cámara posterior. Adicionalmente, su secreción va a estar regulada por el sistema nervioso central simpático, específicamente por los receptores beta 2 que lo estimulan y los alfa 2 que lo inhiben, y en esto se va a basar los mecanismos de acción de los medicamentos pues, para esta entidad. Continuando con la anatomía, entonces la malla trabecular es una estructura porosa semejante como la que vemos en la imagen de la diapositiva, semejante a un colador, situada en el ángulo de la cámara anterior del ojo, por donde sale aproximadamente el 90% del humor acuoso. Y va a tener tres componentes principales: la malla uveal, que es la capa más interna; la malla esclerocorneal, que es la porción más gruesa del trabeculado; y la malla yuxtacanalicular. Entonces, hablando de cada una de ellas, pues tenemos que la malla uveal, que está representada aquí en la imagen con la letra A, es la capa más interna, como ya les había mencionado, formada por unas bandas en forma de cordón, como las que vemos acá, que van a estar recubiertas por unas células endoteliales que se originan en el estroma del iris y en el cuerpo ciliar. Seguido de esto vamos a tener la malla esclerocorneal, que es esta que está representada con la letra B. Va a situarse por fuera de la malla uveal y va a representar la porción más gruesa del trabeculado. Esta va a estar compuesta por unas capas de banda de tejido conectivo recubiertas por células pseudoendoteliales. Y los espacios entre trabéculo y trabéculo, que son estos que vemos acá, son más pequeños que los de la malla uveal, por lo cual opone mayor resistencia al flujo. Pero la malla yuxtacanalicular, o cribiforme, que es la parte más externa del trabeculado, es la que va a ofrecer una mayor resistencia al drenaje del humor acuoso. Va a unir la malla esclerocorneal con el endotelio de la pared interna del canal de Schlemm, que lo vamos a ver más adelante, y está formada por células integradas en una densa matriz extracelular con estrechos espacios intercelulares, aún más estrechos que los de las otras dos. El canal de Schlemm es entonces un conducto circunferencial, que es este que vemos acá, dentro de la esclera perilímbica. Va a contar con una pared interna que va a estar tapizada por unas células endoteliales con vacuolas gigantes encargadas de almacenar y transportar el humor acuoso. La pared externa va a estar recubierta por células planas lisas, como estas que vemos acá, con unos orificios de los canales colectores, y su luz está normalmente dividida en 2 o 4 conductos por tabiques. En cuanto a la fisiología, pues el humor acuoso va a viajar desde la cámara posterior, que está representada acá abajo, pues cercana pues al cristalino, va a atravesar la pupila hasta llegar a la cámara anterior. Ese es el recorrido normal del humor acuoso, pero lo va a realizar a través de tres rutas. La primera, que es la de esta letra A, es la flecha más larga, está encargado del drenaje del 90% aproximadamente del humor acuoso. Va a atravesar el trabeculado hacia el canal de Schlemm y de allí va a pasar a las venas epiesclerales. Como segunda vía, que está representada con la letra B, la flecha mediana en el diagrama, va a corresponder al el drenaje uveoescleral, responsable del 10% del drenaje del humor acuoso, y va a pasar a través del cuerpo ciliar hacia el espacio supracoroideo y se va a drenar a la circulación venosa del cuerpo ciliar, la coroides y la esclera. Y por último el iris, que en un porcentaje muy pequeño, pero también hace parte del sistema del drenaje del humor acuoso. Carlos, ¿te devuelves a la diapositiva anterior? Voy, doc. Ajá. No, la otra. Ah. Allí. Porque es que, ¿tú dónde estás señalando el canal de Schlemm? Es que es este que se ve acá. O sea, digamos magnificado acá en esta parte de acá.
Y la capa interna va a ser esta que está acá y la de las externas, la de las paredes lisas. Perdón, las células planas lisas. Ajá. Porque es que Devuélvete si quieres en la anterior y fíjate dónde está ubicado el canal para que revises bien en la siguiente foto. Fíjate dónde está. Sí, es este Y de ahí acá. de pronto con ese te puedes orientar más en la Sí. siguiente. porque ahí estás desorientado. El canal de Schlemm es ese puntico Eso. negro, Este. es ese Ese puntico es de el allí. verdecito. Pues ese es. Ah, ya. Sí. Tú Lo estaba estabas señalando señalando el como esto. cuerpo ciliar, tú estabas señalando el iris, tú estabas Sí, señalando el espacio, y es ese pedacito de allí el que tiene lo que estabas diciendo, la pared interna tapizada por células endoteliales con vacuolas gigantes y la externa por células lisas, planas. Ah, ok. Es No. ese pedacito de allí. Tú lo que estabas señalando aquí es el cuerpo ciliar, el iris, las zónulas y el cristalino. Sí, acá, que está el cristalino, la zónula, sí, y el iris acá arriba. Y aquí Y está ese es el canal de Schlemm. Ah, ok, vale, perfecto. Gracias. Entonces vamos a hablar ahora de las generalidades. Entonces el glaucoma congénito, pues principalmente hablando del glaucoma en la niñez, es caracterizado por un daño a nivel ocular relacionado con el aumento de la presión intraocular. Y el glaucoma congénito primario, que es el tipo más frecuente y ocurre en niños menores de 3 años, es la primera causa de ceguera en los niños y se va a dar por un desarrollo anormal de la malla trabecular y el ángulo de la cámara anterior, causando una obstrucción que evita el adecuado drenaje del humor acuoso. La edad estimada pues va a corresponder a la edad a la que el ojo crece en respuesta a una presión intraocular elevada. Y vamos a hablar acerca de un poco de historia. Entonces, el glaucoma congénito empezó pues, a describirse desde los años 460 a 377 a.C. aproximadamente por Hipócrates, que describe por primera vez el crecimiento anormal en el recién nacido, pero no relacionado con la presión intraocular. O sea, él simplemente describió pues que había, digamos, un ojo más grande de lo normal en los niños, pero sin darse cuenta pues que esto se trataba de glaucoma y tampoco que se trataba de una presión intraocular elevada o era secundario a esto. A inicios del siglo XVIII aproximadamente, Berger relacionó la presión intraocular elevada con el aumento del tamaño ocular. En 1869, Burlat establece la clásica forma del buftalmos como forma de glaucoma, como vemos en la imagen de aquí de la diapositiva. Y en 1873 se describe el sistema de drenaje angular dado por el canal de Schlemm y la membrana de Stem. En 1875, William Gowers, que fue oftalmólogo, describe la malformación de la estructura angular como culpable de glaucoma congénito y se considera en ese tiempo intratable. Y es para allá en el año 1983 cuando Barkan introduce la goniotomía, cambiando el pronóstico y presentando pues unas nuevas ayudas diagnósticas y alternativas tanto o herramientas pues como hipotensores oculares o mejorías en las técnicas de cirugía. En cuanto a la epidemiología, sigue siendo una entidad rara, poco frecuente, variable de país a país y en grupos étnicos. Y los países occidentales se presentan aproximadamente uno de cada 20.000 nacidos vivos, pero hay poblaciones como en Eslovaquia, los gitanos de Eslovaquia, que se presenta con mayor frecuencia, uno de cada 2.500 nacidos vivos, y en Oriente Medio, incluyendo países como Arabia Saudita, donde hay mayor cantidad de matrimonios con consanguinidad, la prevalencia es mayor incluso de 1 en 2.500 nacidos vivos. La edad media de presentación es de aproximadamente 3 a 4 meses en asiáticos y 11 meses en bebés occidentales. Y el 70% van a ser bilaterales, con un predominio por el género masculino, un 65%. Más del 50% de los pacientes con glaucoma congénito aproximadamente van a tener una ceguera legal al crecer, pero pues esto va a depender pues del tratamiento, si es oportuno o no. Y el pronóstico va a empeorar cuando el diagnóstico o cuando la patología se detecta en niños mayores de 1 año y en córneas mayores a 14 milímetros.
En cuanto a la clasificación de glaucoma infantil, entonces vamos a tener el glaucoma infantil primario y secundario. El secundario es el que se va a dar por alguna causa desencadenante como traumas, neoplasias, específicamente o más comúnmente el retinoblastoma, que es el tumor intraocular maligno más frecuente en los niños, uveitis cuando es facogénico, quirúrgico, por uso de esteroides o por infección intraocular como el herpes. Y el glaucoma infantil primario se va a dividir en glaucoma congénito, glaucoma infantil y glaucoma juvenil de ángulo abierto. El glaucoma congénito a su vez se va a clasificar en glaucoma congénito neonatal en niños menores a 1 mes, glaucoma congénito infantil o temprano en niños de 1 mes a 24 meses y glaucoma congénito de inicio tardío en niños de 2 años o más. O hasta los 3 años, pues que es, digamos, lo establecido. En cuanto a la genética, pues se ha descrito que es causado por variantes patógenas de los genes CYP1B1, citocromo P450 con familia 1, subtipo B, el polipéptido 1, dentro del locus GLC3A. Y este gen también ha sido asociado a otras patologías como cáncer, hígado graso, obesidad, hipertensión, enfermedades renales y pues el glaucoma, que es del que estamos hablando en el momento. El otro gen que es causante, pues, o su variante anatómica es causante de la patología, es el LTPB2, que es una proteína de unión al factor de crecimiento transformante beta latente dentro del locus GLC3C. El patrón de herencia del glaucoma congénito va a ser un patrón de herencia autosómico recesivo y va a contar con unos genes encargados, va a tener una alteración en los genes encargados de la producción del canal de Schlemm y la matriz extracelular. Va a haber aproximadamente más de 70 mutaciones a nivel del gen CYP1B1 en niños con glaucoma primario congénito y en Oriente Medio 87% de casos familiares y 27% de casos esporádicos son a causa de la alteración a nivel de este gen. En cuanto a la fisiopatología, pues va a haber un desarrollo anormal de la malla trabecular y el ángulo iridocorneal y por lo tanto va a haber una obstrucción del drenaje del humor acuoso. Entonces, al haber una obstrucción del drenaje, este va a acumularse, va a aumentar la presión intraocular y por tanto va a haber un crecimiento ocular completo. Entonces, esto va a generar en el niño la presencia de buftalmos, edema corneal y estrías de HAP. Bueno, ahí cometí un error. Y estas son, pues, que serían las manifestaciones clínicas que las vamos a ver con más detalle más adelante. Y ya, digamos, en niños no tratados o de manera más crónica, va a presentarse una pérdida de agudeza visual, daño en el nervio óptico, que van a terminar en ceguera. En cuanto a los signos clínicos, la patología puede ser uni o bilateral, puede ser simétrica o asimétrica igualmente, generalmente detectada al nacer o en los primeros meses de vida, y va a contar con una tríada clásica que es la epífora, fotofobia y blefaroespasmo. Es importante pues cuestionar en la anamnesis acerca de la presencia o el diagnóstico de glaucoma o antecedente en los hermanos o en familiares de primer grado. Y los signos clínicos van a ser principalmente opacidad corneal, un diámetro corneal elevado, la famosa megalocórnea, buftalmos, presión intraocular elevada y cambios en el disco óptico. Entonces, en la clínica, pues vamos a contar, pues la sospecha se va a dar en el examen oftalmológico. Cuando hay sospecha, perdón, vamos a hacer el examen oftalmológico bajo sedación para medir la presión intraocular y el diámetro corneal, porque recordemos que la mayoría pues, son niños muy pequeños que no van a colaborar con el examen físico. Entonces podemos encontrar primero un diámetro corneal normal de 10, es normal desde 10 milímetros, pero en glaucoma congénito primario lo vamos a encontrar mayor a esta dimensión. Entonces, que es como el que vemos en la imagen, va a haber un diámetro corneal aumentado de tamaño. Podemos encontrar estrías de HAP, que son estas que se ven acá, que se observan como líneas horizontales y van a representar la ruptura de la membrana de Descemet. Es frecuente, digamos, encontrarlas y además pueden permanecer incluso después de lograr una normalización en la presión intraocular. Con la agonoscopia podemos encontrar la pseudomembrana de Barkan cuando la córnea, sobre todo cuando no es tan opaca,
y la transparencia lo permita, pues vamos a realizar la conoscopia y vamos a encontrar este hallazgo y una inserción mucho más anterior del iris, cubriendo totalmente la malla trabecular, sobre todo o parte de la periferia. También podemos encontrar un adelgazamiento a nivel de la esclera anterior. Por ejemplo, en el caso de esta imagen, se trata, pues, o se evidencia la presencia de un estafiloma. El buftalmus, que es quizá de los signos más característicos de la patología, que es un ojo aumentado de tamaño, en este caso es unilateral, el ojo izquierdo, pero como ya vimos, en muchos casos se presenta de manera bilateral. Y esta última es que la transparencia corneal va a estar afectada por el edema estromal, que entre otras cosas puede causar en el niño, además de irritabilidad, también va a haber un aumento de la fotofobia. También vamos a encontrar, pues ya hablando en la atrofia del iris, también es presente en esta patología. La cámara anterior va a estar anormalmente profunda por el aumento del tamaño del globo ocular completo, y un segmento posterior que puede estar estructuralmente normal, excepto por una atrofia óptica glaucomatosa progresiva y una papila más excavada de lo normal, como la que vemos en la imagen. Es importante pues que tengamos en cuenta que la excavación fisiológica en los niños es menor que en los adultos, y de hecho pues la elasticidad del canal escleral y la excavación papilar en los niños con glaucoma congénito puede ser incluso reversible, dado por esta característica. Para medir, pues dado que la aplanación convencional generada por el tonómetro de Goldman pues que usamos en los adultos no es posible en los niños, entonces se recurre al tonómetro de Perkins, que es este que se ve en la imagen, y es una variante del tonómetro de Goldman que puede sostenerse con la mano, pues sin necesidad de lámpara de hendidura. Las mediciones de esta, pues recordemos que la presión intraocular normal en los niños es de 12.02, más o menos 3.7 milímetros de mercurio de manera aproximada, y las mediciones realizadas con otro tipo de instrumentos deben pues interpretarse con cautela. Digamos, el tonómetro de Perkins es el ideal para este tipo de examen clínico. Hay que tener en cuenta también que cuando el niño está sedado, el efecto de anestesia puede bajar la presión intraocular en 30% y puede darnos unos falsos negativos, por lo cual es importante que apenas el paciente esté sedado, lo primero que hagamos sea medir la presión intraocular para evitar pues que haya alteraciones a nivel de la medición de la misma. En cuanto a la función visual, en los niños con glaucoma congénito puede verse afectada, puede contar con una miopía severa por la expansión del globo ocular o el aumento del diámetro anteroposterior, desórdenes corneales, o también pueden estar presentes o pueden contar con astigmatismos irregulares secundarios al rompimiento de la membrana de Descemet, que ya habíamos visto, y el daño de las fibras a nivel del nervio óptico en los cuadros más avanzados. En cuanto a las ayudas diagnósticas, pues además de los hallazgos clínicos que hemos mencionado, la ecografía es un apoyo diagnóstico en glaucoma congénito, sobre todo en casos donde la opacidad corneal no permita pues, hacer un adecuado examen físico completo que incluya el polo posterior. Y es útil para la medición del diámetro anteroposterior, que recordemos que por edades es en recién nacidos de 16.9 milímetros aproximadamente, en niños de 1 año en 19.1 milímetros en promedio, en niños de 6 años 20.5 milímetros y en pacientes de 15 años 23.8 milímetros. En cuanto al diagnóstico molecular, pues también hace parte de los complementos o las ayudas que pueden soportar el detectar la patología, y esto puede influir además en la prevención, el tratamiento y el pronóstico de la enfermedad. Con esto se permite pues identificar los niños con alto riesgo antes de que se desarrolle una pérdida visual irreversible. Y pues hay países en los que hay un adecuado programa de screening molecular que requiere pues varios factores para la identificación pues de los genes involucrados. Cuando se identifican, pues lo ideal es que debe determinarse cuáles variaciones son responsables, y una vez logrado esto, pues digamos identificar la distribución entre la población pues que esté en estudio. En cuanto al diagnóstico diferencial,
vamos a, digamos, cobra importancia porque muchas veces el diagnóstico de glaucoma congénito puede pasar desapercibido, sobre todo cuando los pacientes están en el primer nivel de atención. Pues la triada que, pues característica que es dada por epífora, fotofobia y blefaroespasmo puede confundirse con otro tipo de patologías, por ejemplo, la dacrocistitis o dacrostenosis, pueden ser tratadas o encaminado el tratamiento hacia estas entidades y retrasar el tratamiento, que recordemos debe ser urgente. Entonces aquí tenemos las posibles entidades que pueden estar ligadas a los signos clínicos que presenta el paciente. Entonces vamos a iniciar con los signos asociados a epífora. Entonces debemos descartar que se trate de una obstrucción del conducto nasolagrimal, un defecto epitelial corneal, conjuntivitis que también puede causar este signo, queratitis o inflamación dadas por trauma y uveitis. Cuando hay agrandamiento corneal, debemos descartar que no se trate de un exoftalmos, un edema orbitario o miopía axial, pues y obviamente aquí va a depender de el examen físico y la anamnesis adecuada y detallada. Asociado a la opacidad corneal, debemos descartar que, pues preguntar por los antecedentes perinatales, ver si se trató de un trauma al nacer, si fue un parto instrumentado o si hubo algún tipo de, digamos, lesión en este momento de la vida del paciente que pueda explicar la opacidad corneal, que puede ser secundaria al rompimiento de la membrana de ese. Queratitis por rubeola o por herpes, también antecedentes perinatales, importante cuestionar acerca de esto. Las distrofias corneales, malformaciones corneales como la esclerocornia y los coristomas, y los desórdenes metabólicos. Asociado a las anormalidades del nervio óptico, debemos descartar o hacer diagnóstico diferencial que no se trate de un coloboma del nervio óptico, hipoplasia a nivel del nervio óptico, malformación del nervio óptico, atrofia del nervio óptico y o excavación fisiológica o la presencia de macrodiscos que nos hagan confundir de una excavación mayor a la normal. En cuanto al tratamiento, pues digamos, el propósito va a ser principalmente disminuir la presión intraocular a un nivel que permita pues el funcionamiento visual adecuado sin daño al nervio óptico y la retina. Pero el tratamiento quirúrgico pues es el de primera línea. El manejo médico disminuye la presión intraocular antes y post cirugía, pero no es suficiente para resolver el cuadro. El éxito del tratamiento va a depender del tiempo entre la presentación de la enfermedad y el tiempo en que se inicia el tratamiento. Y pues lo ideal o la principal función es mantener la función visual residual y prevenir el daño contralateral. En cuanto al manejo médico, pues principalmente es de soporte, su rol es limitado y va a actuar disminuyendo la secreción del humor acuoso o aumentando su eliminación. Entonces, se ha descrito pues que la eficacia del manejo médico únicamente sin cirugía es menor al 10%, y además porque hay que tener en cuenta que la adherencia al tratamiento tópico es difícil en los niños o de manera pues tan juiciosa que se requiere para contar pues con una adecuada disminución de la presión intraocular. Entonces el tratamiento está encaminado a primero la reducción de la opacidad corneal preparando al paciente para cirugía y la maximización de la reducción de la presión intraocular posterior al procedimiento. Entonces, dentro de los medicamentos que actúan disminuyendo la secreción del humor acuoso, vamos a tener los alfa-agonistas, pero en niños está contraindicado su uso, dado el alto riesgo pues, de supresión del sistema nervioso central. Los betabloqueadores y los inhibidores de anidrasa carbónica, los betabloqueadores como el timolol y los inhibidores de la anidrasa carbónica como la acetazolamida, son los que más se utilizan, pues han mostrado tener los mejores efectos. Pero es importante tener en cuenta que primero los betabloqueadores tienen un riesgo de desencadenar apnea en asmáticos, niños asmáticos principalmente, y los inhibidores de la anidrasa carbónica se han visto asociados a retraso en el crecimiento y a acidosis metabólica. Y en cuanto a los que aumentan pues la eliminación del humor acuoso, están los derivados de la adrenalina, los parasimpático-miméticos y los análogos de las prostaglandinas, que estos dos tienen un efecto pues muy pobre hasta el momento en este tipo de entidad. Entonces el manejo quirúrgico va a ser el pilar del tratamiento, pero pues asimismo
el tipo de técnica a emplear idealmente pues va a ser controvertido. Entonces están las cirugías de ángulo iridocorneal, como la trabeculotomía o la goniotomía, que es esta que vemos acá, que es crear un orificio a nivel de la malla trabecular, permitiendo el drenaje del humor acuoso. Las cirugías de drenaje como la trabeculectomía, que recordemos consiste en abrir una vía, que es esta que vemos acá, una vía de salida del humor acuoso desde la cámara anterior hasta el espacio subconjuntival, creando pues un orificio en la esclera y los dispositivos, y en la esclera pues para facilitar de drenaje, como la válvula de Ahmed, que es como la más conocida, emplea un dispositivo artificial como el que vemos acá para drenar el humor acuoso hacia el espacio subconjuntival a través de un tubo de silicona. Por último, se van a encontrar los procedimientos ciclodestructivos, que van a ser los de tercera línea o los que se van a usar cuando no hay ninguna respuesta ni al tratamiento médico ni al manejo quirúrgico que ya hemos descrito. Y consiste en la destrucción del cuerpo ciliar por ciclofotocoagulación con láser o endoscopia. Entonces el tratamiento se va a escoger dependiendo del estado del paciente y de, pues, digamos, los hallazgos al examen físico que encontremos. Entonces la goniotomía fue introducida por Garkan en 1938 y consiste en realizar una incisión del trabéculo con una aguja de 30 gauge a 120 grados aproximadamente. Se realiza bajo visualización directa con lente de gonioscopía y lo ideal pues es siempre visualizar el ángulo para poder, digamos, realizar el procedimiento de manera adecuada. La tasa de éxito es de aproximadamente el 50-90%. Y su principal complicación va a ser el ifema, que recordemos es sangrado en la cámara anterior. Se han realizado pues con el paso de los tiempos algunas modificaciones. Hay incluso unas técnicas endoscópicas para córneas opacas que incluyen iluminación de la cámara anterior para poder tener una mejor visualización. O también hay técnicas con doble incisión en el mismo tiempo quirúrgico para cubrir más área a nivel de la malla trabecular. Y digamos, lo último que se ha descrito es la cuchilla de Cahuck, que es esta que se ve acá, que incide mejor sobre la malla trabecular con mayor precisión. En cuanto a la trabeculotomía, pues fue descrita por Schmidt en 1960 y consiste en la inserción del trabéculotomo en el canal de Schlemm, que es este que vemos aquí, que nos corrigieron las doctoras, bueno, me corrigieron las doctoras anteriormente. Atraviesa la malla trabecular hacia la cámara anterior, es de elección en pacientes con córneas opacas y técnicamente es más fácil de realizar. Tiene un éxito de aproximadamente 70 al 90% de los pacientes. La trabeculectomía fue introducida por Kearns en 1968, pero su manejo para glaucoma congénito ha sido adaptado desde 1980, pues inicialmente era encaminado al glaucoma pues, de los adultos. Y es el tratamiento de segunda línea tras el manejo inicial. Entonces consiste en abrir una vía de salida del humor acuoso, como vemos aquí en la imagen, desde la cámara anterior hasta el espacio subconjuntival, creando un orificio a nivel de la esclera para poder por extraer parte del iris y realizar pues el corte o la incisión de la trabeculectomía. Entonces, como es un procedimiento un poquito más invasivo, va a haber un mayor riesgo de infección en los niños y la tasa de éxito es de aproximadamente 35, oscila entre 35 y 90%. En cuanto a los dispositivos de drenaje, pues ya es cuando el manejo inicial ha fallado. Es preferible que la trabeculectomía en ojos con escleras delgadas o en pacientes afáquicos. Y el mayor ejemplo es la válvula de Ahmed, que emplea un dispositivo artificial como el que vemos acá para drenar el humor acuoso desde el espacio subconjuntival a través de un tubo de silicona. Y pues va a haber una respuesta adecuada inicialmente, pero puede empeorar el pronóstico con el tiempo porque hay muchas complicaciones pues relacionadas a este tipo de intervenciones como migración del tubo, desplazamiento del mismo con una posible obstrucción al tener contacto con otra estructura, retracción o toque a nivel endotelial.
Y por último, pues, los procedimientos cicloablativos que van a ser reservados en casos de falla a tratamiento de primera y segunda línea, fotocoagulación, como ya lo hemos descrito, con láser diodo pulsado o endoscópica entrando por cámara anterior. Estos son los que, pues, dentro de los cicloablativos, los que contamos con disponibilidad en nuestro medio. Es difícil predecir cuántas sesiones se van a requerir. Esto es importante dejarle claro a los padres que, digamos, no es una sola intervención, sino que es probable que a medida del tiempo, de acuerdo a la evolución, vaya a requerirse más intervenciones quirúrgicas de este tipo. Las complicaciones más frecuentes son la inflamación posoperatoria, un desprendimiento de retina, presentar hipotonía, pérdida de visión y tendencia a presentar tisis bulbi. Entonces, ahora vamos a hablar de nuestro artículo titulado Resultados funcionales a largo plazo de diferentes subtipos de glaucoma congénito primario. Es un artículo que fue publicado en 2019 en la revista británica de oftalmología, la cual es una revista que nace pues, en 1917 y publica generalmente investigaciones clínicas, estudios observacionales e investigaciones de laboratorio, pero todas que hayan sido relevantes y encaminadas o dirigidas solamente para oftalmología. Tiene un factor de impacto de 3.6 con un ranking de 9 entre 60 revistas de oftalmología y un site score que corresponde pues al número de citaciones en las que se ha mencionado la revista de 6.8 con un ranking en este aspecto de 8 entre 116 revistas oftalmológicas. Entonces, en cuanto a los autores, pues hacen parte del equipo de oftalmólogos del Centro para Ciencias Oftalmológicas Dr. Rajendra Prasad en la ciudad de Nueva Delhi, India. No encontré información acerca de los autores principales. Y el objetivo principal del estudio fue analizar resultados visuales a largo plazo de diferentes subtipos de glaucoma congénito primario. El tipo de estudio es un estudio de revisión retrospectiva de serie de casos. Y el background o la importancia de este estudio es porque ellos encuentran una incidencia elevada de esta patología en uno de cada 3.300 nacidos vivos en la India tienen glaucoma primario congénito. Causa aproximadamente el 4.2% de la ceguera en niños de ese país, lo que implica altos costos en el sistema de salud y la pobre calidad de vida. Ellos también usan comúnmente la trabeculotomía y la trabeculectomía como tratamiento, pues, digamos, dual. Y lo que busca, pues, evaluar y comparar los resultados a largo plazo de los subtipos de glaucoma primario congénito y establecer el pronóstico y su manejo más claramente. Entonces, los métodos incluyen pacientes con glaucoma primario congénito operados antes de enero del 2014, de 5 años, mayores de 5 años, todos intervenidos con trabeculotomía más trabeculectomía combinadas, con una presión intraocular media con tonómetro de Goldman, y a todos se les realizó test de agudeza visual posoperatorio. Los criterios de inclusión fueron pacientes tratados con glaucoma primario congénito, con córneas que tuvieran un diámetro mayor a 12 milímetros, y una presión intraocular mayor a 22 milímetros de mercurio, no tratadas detectadas antes de los 3 años de edad y con edad suficiente actual para colaborar con el test de agudeza visual. Y los criterios de exclusión fueron los pacientes con evidencia de causas secundarias de presión intraocular elevada. Los niños con, pues como ya vimos la clasificación, menores de un año, de un mes, perdón, se clasificaron en el grupo de glaucoma primario congénito neonatal y los niños mayores de un mes en glaucoma congénito primario infantil. Compararon la morbilidad visual a largo plazo de las neonatales versus los infantiles, compararon también los unilaterales versus los bilaterales, encontraron pues las causas comunes de pérdida visual y se consideró una adecuada agudeza visual en 618 logaritmo o mejor, con la tabla de Snellen pues modificada. Dentro de los resultados, entonces de 748 pacientes con glaucoma pediátrico operados en el centro de referencia pues que ya hemos descrito, se consideraron 506 con pacientes con glaucoma primario congénito, de los cuales 104 tuvieron una pérdida en el seguimiento y 402 contaron con controles periódicos. Pero solo 140, o sea, 235 ojos contaron con los criterios completos y con seguimiento mayor a 5 años en el posoperatorio. En cuanto a las características demográficas,
De los 140 pacientes, 53 pacientes fueron neonatales y 87 pacientes, perdón, fueron infantiles. En ambos grupos se presentaron más casos en hombres que de mujeres, como lo dice la epidemiología a nivel mundial. Entonces, de los 140, 97 versus 43 fueron hombres, 35 versus 18 en los neonatales y 62 versus 25 en los infantiles. La edad media de presentación fue... Perdóname, Carlos. Ahí Sí. también hacer la observación que les he hecho con estos países, en India y en los países musulmanes, el hecho de tener una niña significa que es una pérdida de tiempo y una pérdida de plata. Y si Sí, nacen con defectos, más. básicamente las dejan morir. Entonces, por eso de pronto esa estadística está sesgada respecto al sexo, aunque sí se ha visto en otras series también que es más en hombres que en mujeres, pero no tanto. Ah, ok, Doc. Listo. La edad media de presentación fue de 4 meses y la edad media en la que fueron intervenidos quirúrgicamente fue de 5.5 meses de edad. El tiempo promedio de seguimiento fue de 127 más o menos 62.8 meses y la agudeza visual del último seguimiento fue de 1 en todos los pacientes, de 1 en los neonatales y de 0.78 en los infantiles. La última presión intraocular promedio del último control fue de 14 milímetros de mercurio en todos los pacientes, 16 milímetros de mercurio en los neonatales y 14 milímetros de mercurio en los infantiles. Entonces, en estas gráficas ellos representaron la proporción de pacientes con buena agudeza visual, representada en color gris claro, los pacientes con una agudeza visual tolerable o media en color gris oscuro, y los pacientes con una pobre agudeza visual representada en color negro. En la primera, pues, se observa la agudeza visual en el grupo de neonatales versus los infantiles, y en la segunda gráfica se representa la lateralidad, pues, de la patología. La proporción de ojos con buena agudeza visual fue de 89, o sea, 37.9%, con agudeza visual tolerable de 660 y entre 660 y 618 fue de 41, 17.4%, y los de pobre agudeza visual fueron menores de 660, fueron 105, de 44.7%. Entonces se encontró que hubo una proporción mayor en glaucoma primario congénito infantil, pues hubo una mejor agudeza visual en comparación con los del grupo neonatal, con una P estadísticamente significativa de 0.017. Sin embargo, la proporción de pacientes con buena agudeza visual entre los ojos afectados bilateral no tuvo diferencia estadísticamente significativa con los unilaterales, con una P de 0.42. En este diagrama de tipo torta representaron las causas más comunes de visión deficiente en los pacientes del estudio, encontrando, pues, que la causa número 1 era secundario una ambliopía del 42%, seguido de atrofia óptica glaucomatosa en un 20% y nistagmos en un 14%. También ellos generaron una curva Kaplan-Meier para predecir la probabilidad de supervivencia para una agudeza visual con un logaritmo menor a 0.48, es decir, 6.18 en la tabla de Snellen, a lo largo del tiempo, para comparar los grupos neonatales y los infantiles, así como para comparar los grupos unilaterales versus los bilaterales. Entonces, para el grupo con glaucoma primario congénito infantil, se evidenció ser mejor en todos los puntos que el grupo neonatal, que estuvo representado con la línea punteada. Y en el otro caso, los ojos con glaucoma primario congénito bilateral tuvieron un mejor resultado en la mayoría de los puntos que el unilateral. Eso es en cuanto al seguimiento, pues, a largo plazo. Y por último, mediante una gráfica de scatter plot, ellos muestran la distribución del logaritmo de agudeza visual entre los ojos de glaucoma neonatal versus infantil a lo largo del tiempo, pero ambas cohortes, pues, empeoraron su agudeza visual sin haber una diferencia significativa entre ambas. En cuanto a la discusión, pues se encontró que la agudeza visual empeoró a medida que iba pasando el tiempo de seguimiento, como vemos en la última gráfica. Con el análisis Kaplan-Meier se demostró que la probabilidad de tener una agudeza visual de 6.18 o mejor
iba a bajar a solo 5% después de 30 años. Los pacientes con glaucoma primario congénito neonatal tienen una mayor morbilidad visual y un peor pronóstico en este aspecto que en el grupo de los pacientes infantiles. El pronóstico visual fue similar entre pacientes con uni versus bilateralidad y se encontró que la ambliopía era la principal causa de pobre visión en pacientes con glaucoma primario congénito. Entonces, las limitaciones del estudio, ser retrospectivo, ellos lo describen como una limitación, pero en mi opinión no lo es, pues se pueden analizar y concluir aspectos determinados de acuerdo a lo evidenciado en los seguimientos. La patología se basó en lo que notaron los padres, en otros casos la enfermedad se detecta antes de la aparición de los síntomas. Hubo un error en la clasificación de pacientes en el grupo de glaucoma infantil cuando contaban con la aparición de la enfermedad en una edad más temprana. No se evaluó la pérdida de campo visual, que es de las principales afecciones del glaucoma, sino solo la agudeza visual. Y fueron evaluados en distintos puntos de tiempo, por lo cual los datos no pueden extrapolarse a la historia natural de la enfermedad de un paciente en particular. En cuanto pues, a la evaluación del artículo, el título me pareció indicativo del contenido y del problema de investigación. Los autores, hubo una autoría múltiple, clara y completa, incluye instituciones de trabajo sin incluir los grados académicos o posiciones jerárquicas. El resumen permite identificar el contenido básico de forma rápida y exacta. La introducción presenta claramente el qué y el porqué de la investigación, por qué les llamó la atención realizar un estudio acerca de este tema. Y la contribución del estudio, pues la razón fundamental por la cual se seleccionó el problema queda claro, por la alta incidencia en India de glaucoma primario congénito. El marco teórico es correcto, la investigación no es aislada y se vincula a estudios relacionados existentes. Yo a lo largo del artículo pues describieron otros estudios que se han hecho acerca del glaucoma congénito. La población diana fue identificada y describe con claridad incluso con el periodo de tiempo en el que se evaluaron. Son claros los criterios de inclusión y exclusión y la población es de buen tamaño. Y el diseño parece ser apropiado para el objetivo del estudio. Se recurre a un análisis retrospectivo en una serie de casos para obtener conclusiones con respecto a la agudeza visual, la presión intraocular, y hubo un adecuado uso de gráficas de datos que nos permite entender con mayor claridad los datos obtenidos. Y lo último, pues otra fortaleza de esto es que ellos mismos describen las limitaciones del mismo. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Está buena tu presentación. El artículo es un artículo interesante y llama la atención que hayan sacado tantos casos y tengan tantos casos y hayan podido sacar realmente un número importante de casos de glaucoma congénito y neonatal e infantil, y los hayan seguido tan a largo plazo, porque eso me gusta bastante porque coincide con las apreciaciones que hemos tenido en sus resultados. Y es que realmente uno ve que los glaucomas neonatales, o sea, lo que yo les decía, les he dicho siempre y les he dicho en el HV, el niño que nace y tiene ya las córneas grandes, opacas, grises, quiere decir que desde muy temprano en su formación, la malformación es tan grave que desde muy temprano en su formación el ojo no estuvo capacitado para formarse bien y ya viene con toda esta patología. Mientras que el ojito que nace bien y desarrolla el glaucoma posteriormente en los primeros meses y ojalá un poquito más tarde, entre más tarde, mejor es el pronóstico, lo que ve uno en cuanto al pronóstico real. Por otro lado, ahora yo he tenido pacientes que he operado hace 30 años y ahorita empiezan a tener la visión, empiezan a tener la presión elevada, empieza a elevarse la presión intraocular, por más que han tenido control previo anteriormente. Entonces, estos pacientes son pacientes que no se pueden descuidar. Me llama la atención en el estudio que los que tienen visión baja secundaria a estrías de Haab es poquito el porcentaje, cuando para mí una de las principales causas de baja visión desde un principio desde que el niño se opera es la estría de Haab que queda en toda la mitad de la pupila. Esa estría de Haab produce
queda leucomatosa, pues obviamente una muy baja visión. Y si no es leucomatosa, produce un astigmatismo tal y una distorsión tal de la imagen en ese ojo que la visión no se logra muy buena. Una cosa que me hubiera gustado que compararan era como entre, digamos, qué tanta patología había en un ojo y en el otro, porque uno encuentra glaucomas bilaterales muy asimétricos. Y ahí en esos bilaterales asimétricos es donde la agudeza visual pues no se encuentra buena porque hay ambliopía del ojo, del ojo que está más comprometido. Y ahí es donde uno tiene que ser muy, muy cuidadoso en cuanto a la parte de la refracción, porque uno puede tener la presión controlada, puede tener la córnea transparente, inclusive no tener una estría de Haber en el centro, pero si la refracción no la va ajustando progresivamente con el control del niño en el tiempo, puede empezar a desarrollarse una ambliopía severa. Por otro lado, todo niñito con glaucoma congénito que le haga una miopización de la refracción, o sea, le disminuya la hipermetropía o le aumente un poco su miopía, hay que sospechar que está teniendo mal control del glaucoma como primera causa. Y si ya uno después la descarta, pues entonces ya queda pensando pues que es que le ha aumentado su miopía. Alejita, ayúdame. ¿Qué más otras? No, pues, doctora, creo que le dijo todo. No, a mí también me gusta mucho el estudio porque esto es una enfermedad que no es frecuente, por lo menos en nuestro medio. Entonces, aspirar uno a tener como una cohorte de pacientes para uno de pronto sacar conclusiones o hacer algo, pues va a ser muy difícil. Lo primero que me llamó la atención del estudio fue esa diferencia tan marcada entre hombres y mujeres, que como la doctora pues lo explicó, pues podría tener digamos, su causa en esa... Eso es una causa cultural, porque y en India sí, creo que la población de hombres es mayor que de mujeres, porque realmente si la niñita nace con muchos problemas genéticos y el glaucoma es uno de ellos, la supervivencia de esos niñitos va a ser realmente mala. Exacto. No le van a poner atención. Entonces, eso pasa en esa cultura, en la cultura musulmana y en la China. En la China son terribles, en la China antes, pues ahora puede que las cuiden un poquito más, pero antes las dejaban morir en un monte, subían la niñita y la dejaban morir en un monte. Y punto, porque lo que querían era tener hombres. Claro, entonces, hombres que trabajen. Sí, que ayuden. Sí, entonces, pues yo no he tenido muchos pacientes, pero no he tenido una diferencia tan significativa entre los pacientes, pues digamos míos como en primera vez y otros que he hecho seguimiento. Y bueno, eso se debe a lo que dice la doctora. Lo otro que me parece, digamos, chévere es ver cómo en algunas, lo que tú nombrabas, Carlos, que realmente no hay como un consenso de cuál es el mejor abordaje inicial para estos pacientes. Ellos, por ejemplo, hablan ahí que siempre hacen combinada la trabeculotomía con la trabeculectomía. Y eso pues creo que también depende como de la experiencia del cirujano y cómo vaya, digamos, teniendo sus resultados propios, ¿no? Usualmente nosotros arrancamos con cirugía de ángulo, que es una trabeculotomía, pero muchos pacientes indudablemente van a necesitar más cirugías y eso pues hay que hablarlo también con la familia porque esto es finalmente una disgenesia de la malla trabecular y de las estructuras del ángulo, que entre más severa sea esa disgenesia, pues más temprano se va a manifestar, como decía ahorita la doctora, y pues por eso va a haber unos pacientes que desde el nacimiento uno ve síntomas, otros que de pronto empiezan un poquito más tardíos y de pronto eso le ayuda a uno a, pues como a saber en qué o qué explicar a los pacientes, ¿no? No es lo mismo un paciente que hace glaucoma a los 2 años que el paciente que al mes de vida vos ya lo tenés que estar
operando por un glaucoma. Entonces, pero no, pues doctora, creo que ya, que otra cosa así diferente. Hay que estar muy pendientes como a las cosas que a uno lo pueden hacer pensar que el paciente no esté bien controlado. Una, el edema de córnea, pues que es un poco más tardío. Otro, uno intentar como ver bien el reflejo rojo, estar pendiente que el reflejo rojo no empiece a disminuir, porque eso te puede hablar también de que puede empezar a aparecer edema corneal, que es un signo pues indirecto de hipertensión ocular y en estos casos pues obviamente con su glaucoma. Y en la refracción, como decía la doctora, acordémonos que estos ojos son elásticos, entonces siempre que hay hipertensión ocular, pues esa es la causa de que el ojo se empiece como a elongar y no pensar pues que es una miopía simplemente, sino que puede ser que esa pío ya esté descontrolándose nuevamente. Ahí pues hacen la diferenciación con los glaucomas secundarios, que son esos que mostraste ahí, pues glaucomas después de trauma, esteroides, asociados a disgenesia del segmento anterior, Sturge-Weber, y esos glaucomas pues digamos que están aparte y el manejo es diferente porque se relacionan con otras condiciones intraoculares usualmente. El glaucoma es una de esas enfermedades que uno quisiera no tener que encontrarse porque es de difícil manejo, no solo porque necesita de mucho, o sea, un paciente que va a estar en seguimiento toda la vida porque muy probablemente necesite más de una cirugía y porque muchas veces a pesar de que se hacen todas las cosas, pues fíjate tú el porcentaje tan alto de pacientes con visión mala a pesar de unas presiones controladas. Entonces, pero es esa enfermedad que uno tiene que estar siempre ahí como en la cabeza que puede existir. Y yo siempre les digo a ustedes, uno no encuentra lo que no conoce, pues porque no lo sabe. Entonces, estar muy sensible, porque no todos los glaucomas, cuando ya llega el glaucoma con el buftalmos, el edema de córnea, la córnea opaca, pues esa lo diagnostica uno muy fácil. Pero hay síntomas y signos mucho más sutiles que hay que estar como pendientes y como alerta para que no se le vaya a pasar a uno, porque como tú bien dijiste, pues entre más temprano uno lo trate, pues mejor también va a ser como el resultado, eso es como lo otro, por decir. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, doctoras. Bueno, que estén bien. Bueno. Chao. Gracias. Chao, con gusto, que estén bien. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, con gusto.